Regresamos a esta edición de Al Cierre, en la que estamos analizando las ventajas o no de formar parte de Petrocaribe, esa asociación fomentada por el gobierno de Venezuela para, teóricamente, dar petróleo en condiciones favorables a los países de América Central y el Caribe que forman parte de esa asociación. Conversamos con don Eric Rodríguez en nuestro estudio, Alberto Franceschi vía Skype y vía telefónica con don Víctor Valle y Vladimir de la Cruz. Don Víctor, su país, El Salvador, forma parte de Petrocaribe. ¿Cuál ha sido la experiencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político para saber si es cierto lo que nos dicen tanto don Vladimir y don Alberto Franceschi? Bueno, en primer lugar yo quisiera destacar el hecho que esta decisión de organizar Petrocaribe y adherirse a ella de parte de los países tiene sus connotaciones políticas e ideológicas y eso se comprueba al escuchar las intervenciones que acabamos de escuchar. En el caso de El Salvador, tenemos un gobierno que tomó posesión el 1 de junio y uno de sus primeros actos fue, a propósito de una reunión de estados de Petrocaribe llevada a cabo en El Salvador, una de sus primeras decisiones fue solicitar el ingreso a Petrocaribe. En estos momentos lo que hay es una discusión en la Asamblea Legislativa para darle formalización completa a esa relación que nos ha permitido analizar desde el punto de vista de la política exterior de El Salvador y desde el punto de vista de la objetividad, que es una cuestión ventajosa para la economía de El Salvador y sobre todo ventajosa para la población meta que le interesa al gobierno actual, que es el de los sectores más marginados económicamente. Y me explico. ¿Por qué? Explíqueme por qué. ¿Por qué la factura energética de El Salvador anda cerca de los 2.000 millones de dólares. Por otro lado, según se nos ha informado, la alianza de Petrocaribe es una cuestión que va más allá del petróleo, es una cuestión energética que estimula el uso de otras fuentes de energía y que además permite que se le pague ese 60% no solo con servicios, sino con bienes, con commodities, con productos de los países. República Dominicana, entiendo, está proveyendo derivados del azúcar en forma de glucosa. El Salvador estaría listo para exportar medicinas. Otros estarían prestos, y lo están, proveyendo servicios. Eso es un factor dinamizador al interior del comercio y de la economía. Por supuesto que el propósito no es bajar el galón del precio de la gasolina. Permítame. El precio del galón de gasolina. El propósito es que el gobierno tenga recursos disponibles, frescos, para emprender programas sociales. Así lo estamos viendo. Esto es parte de un proceso que comenzó desde el gobierno anterior, que no se adhirió a Petrocaribe. Este gobierno sí lo ha hecho, pero este gobierno lo hace en el marco de una política exterior muy independiente. Permítame trasladar a nuestro invitado Vladimir de la Cruz. Vladimir, si bien son ciertos estos beneficios, esto no se hace a costa de lo que el pueblo venezolano deja de percibir. Primero veamos el beneficio interno, porque en el caso costarricense, ligado a nuestra solicitud de adhesión al pacto de Petrocaribe, también estaba la solicitud de aumentar nuestra cuota barrilera de 18.000 barriles diarios a 30.000, con lo cual casi duplicaríamos el consumo de la traída de barriles de Venezuela, que abarataría el costo de la compra de esos mismos barriles en la Arabia, en México y en las otras canastas de petróleo que tiene de compra el gobierno, de manera que eso sí tiene una repercusión importante al interior del país. Y por supuesto que, igual que como lo plantea el colega salvadoreño, tendría beneficios indirectos hacia la población. Si el precio del petróleo puede bajar o subir, ese es un problema político, porque Venezuela, desde el presidente Chávez, empezaron en la OPEP y eso a manejar el precio hacia arriba, y eso va a ser muy difícil, de manera que tener un pacto que da un petróleo subsidiado con bajo interés
y en esas condiciones, y que se puede pagar con servicios y con comida, a un país que necesita servicios y comida, es ventajoso para nuestra relación de intercambio con Venezuela y de beneficio mutuo para nosotros y la población costarricense. En términos de Venezuela, probablemente este sea un problema de política interior de Venezuela, como apuntaba el señor Franceschi, que algunos sectores se vean afectados allá por el destino que se hace también de una riqueza que les pertenece a los venezolanos y que por discreción del gobierno y porque por ley casi que lo pueden hacer así, ellos pueden hacer destino y ayuda internacional de su petróleo en las condiciones que lo hacen. Y eso puede tener un perjuicio, pero además porque Venezuela ha dependido del petróleo desde 1909 y en ese sentido la sociedad venezolana no produce lo que se consume, casi el 60 y pico % de su producción tienen que importarla. Don Eric, ¿es cierto este beneficio que recibe el país? Mire, el hecho de que se pague o que se pueda pagar con servicios y con bienes, solo es beneficioso si Venezuela estuviera a tomarlos a un precio mayor del que el mercado internacional estaría tomando. O sea, yo no veo ningún beneficio en que se pague con servicios o con bienes. ¿Ah? Eso se puede vender en cualquier Eso se puede vender en cualquier otra parte. El asunto es, si ellos tienen un precio, Venezuela está dispuesto a pagar un precio mayor al que está pagando el mercado. Ese sería el único beneficio que yo veo. Pero también repito algo más, los gastos corrientes se tienen que financiar con ingresos corrientes. Yo no puedo pedir prestado para estar comiendo. Y a mí me parece a todas luces que no es moral que esta generación se endeude para su consumo de combustibles, que esta generación se endeude y le toque a la generación futura, a 25 años, a gente que no consumió hoy combustible, pagar precisamente ese tipo de cosas. Claro, me van a decir que eso libera recursos, pero también hay otras formas de conseguir recursos que no sea empeñando el futuro de las futuras generaciones a costillas del consumo de las generaciones actuales. Vamos a ir a una pausa y cuando regrese le vamos a consultar a don Alberto Franceschi si la producción interna venezolana está bien o mal para que justifique algo como el intercambio de bienes o productos por petróleo.